Bien, a continuación vamos a comenzar, hermanos, nuestra lección número 144. Ya están entregando la escuela dominical, el estudio de la escuela dominical. Lección número 144, lección 144. La bienaventuranza de hoy, hermanos, tiene algo de relación con la pasada del 112 que acabamos de mencionar el versículo. Bienaventurados los perfectos de camino. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, dice la bienaventuranza. Vamos a leer la introducción, hermanos. Dice, la bienaventuranza del día de hoy tiene relación con la anterior, es decir, con la del Salmo 112:1, donde se expresa la dicha a aquellos que tienen temor de Dios y tienen deleite en la palabra del Señor. En la del 112, ¿verdad? La presente bienaventuranza va directamente a los que andan en la ley de Jehová. Leamos el versículo para comprender lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a Salmos 119, versículo 1. Salmos 119, versículo 1. De hecho, los primeros dos versículos, el 1 y el 2, hay una bienaventuranza, pero va ligada una con la otra, de manera que no vamos a mirar la siguiente semana la del versículo 2, porque es la continuación del 1. Y vamos a basarlos básicamente en la del versículo 1. Salmo 119, 1. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahí. Vamos a ver el entorno, hermanos, de la bienaventuranza. ¿Cuándo fue escrita? ¿En qué situación? No tenemos mucho trasfondo respecto a al Salmo 119, pero hay algunas referencias muy interesantes respecto a este Salmo. Letra A, hermanos. ¿Quién lo lee, por favor? La bienaventuranza la ubicamos al comienzo de este gran salmo, por su largura, así como por su tema a desarrollar, las enseñanzas de la ley de Dios. Exactamente, gracias, hermana. Hay algo muy particular en el Salmo 119, por lo menos dos aspectos importantes. Uno, el Salmo 119 es el más largo de toda la Biblia. No hay otro pasaje, no hay otro libro que tenga un capítulo más largo, por llamarle capítulo, no es capítulo, es un salmo. Así que es extremadamente interesante, como dice aquí, la ubicamos en y es un salmo interesante por su largura, así por su tema a desarrollar. Todos los versículos, hermanos, todos los versículos hablan de la palabra de Dios. No se desvía de otro tema. No habla de la salvación, no habla del comienzo de la vida, no habla de las tribulaciones, no habla de la venida del Señor, no habla del sacrificio del siervo de Jehová, como lo hace la profecía de Isaías, capítulo 53. No está hablando de ningún otro tema. Todo el Salmo 119, hermanos, habla acerca de la excelencia de la palabra de Dios. Ahora, el salmista le da diferentes, no sabemos quién escribió el Salmo 119, es lo de menos. Es uno de los salmos huérfanos, ¿no? O anónimos. Sin embargo, hermanos, el Salmo 119 fue escrito por un siervo de Jehová que tenía un supremo amor o inclinación por la palabra del Señor. Prácticamente, no exclusivamente en cada versículo le da un calificativo a la escritura. Ahora, para usted y para mí, hermanos, cuando decimos las escrituras o la palabra de Dios o la ley de Jehová, pues para usted y para mí, en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, nos estamos refiriendo a los 66 libros de la Biblia, a todo el canon de las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Cuando los escritores del Antiguo Testamento hablaban de los testimonios de Dios o la ley de Jehová, obviamente entendemos que se referían exclusivamente prácticamente podemos decir que se referían al Pentateuco, porque era todo lo que estaba escrito en aquel entonces, ¿verdad? Ya más adelante fueron surgiendo los profetas, ellos mismos fueron escribiendo sus experiencias que tuvieron a raíz del pregonar, del profetizar, el mensaje que Dios les daba. Y ya en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo, bueno, ya se había cerrado el canon
del Antiguo Testamento. Ya los judíos habían compilado y Dios les había dado la gracia y la sabiduría para poder definir qué rollos, nosotros le llamamos libros, ¿verdad? Pero qué rollos serían los que fuesen incluidos en lo que sería el Antiguo Testamento. Entonces, pero cuando fueron escritos los salmos, bueno, cuando escuchamos la ley de Jehová, los testimonios del Señor, se está refiriendo prácticamente al Pentateuco y en algunos casos se refiere a los 10 mandamientos, ¿ok? Así que encontramos mucha calificativos a la palabra del Señor en el Salmo 119. No en cada versículo se presenta algo distinto, pero por lo menos son unas 10 expresiones, por lo menos, que se vuelven a combinar las palabras y se forman otras para referirse a la ley de Jehová. Y habla de las excelencias de la ley de Dios. Letra B, hermanos, otra referencia muy interesante. Letra B. Uh-huh. Exactamente, se dan cuenta, ya se habían dado cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, del versículo 1 al 8, cada sección o cada estrofa del Salmo 119 consta de 8 versículos, consta de 8. Y cada 8 versículos, cada sección o cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo. Vamos a decir, la Aleph, vamos a decir la primera letra del alfabeto hebreo, los 8 versículos en original, ¿ok? Estamos hablando en hebreo, cuando se compiló todo el Salmo 119, es decir, cuando se redactó, el escritor lo hizo en forma de acróstico. Es decir, los primeros 8 versículos, cada uno de los 8 comienzan con la letra Aleph, hebrea, los 8. En la segunda sección, que son del 9 al 16, dice ahí que se le da un nombre y es Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo, y todos los versículos, el comienzo del 9, el comienzo del 10 hasta el 16, comienza con la letra Bet. ¿Sí me voy a entender? Nada más como referencia. El Salmo está dividido en 22 secciones o estrofas que cada una corresponden a una letra del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bau, Zain, Shet, Tet y hasta terminar. Dice, cada sección consta de 8 versículos y cada versículo de cada sección comienza con la misma letra hebrea correspondiente. Ahora estamos hablando de en hebreo. Cuando se hizo la traducción, obviamente no se puede dejar claramente por la traducción, por la palabra que comienza cada versículo, ¿verdad? De manera tal que el versículo 1 comienza con la B, en castellano comienza con la A, de Aleph, ¿no? El versículo 9 al 10, todas en hebreo, comienzan con Bet, en español no. Gimel, del 17 al 24, aquí comienzan con diferentes letras, con P, con A, con R. Entonces, por la traducción, ¿verdad? Bien, se entiende. Letra C, hermanos. Letra C, ¿qué dice? Exactamente. Ahora, dice, hermanos, déjenme repetirlo. La letra C dice, es un muy buen termómetro. El Salmo 119, hermanos, muy buen termómetro para medir la temperatura espiritual de quien lo lee. ¿Por qué es un termómetro muy bueno, hermanos? Porque es una marca, un parámetro para ver qué temperatura espiritual tiene ese creyente. ¿Por qué? A ver. Porque anima. ¿Qué más? De plano algo anda mal, ¿verdad? Por el temor a Jehová, ¿sí? Exactamente, dice la Biblia, dice, si se entusiasma el lector, quien lo lee, todo el Salmo 119, es una muy buena señal, si se entusiasma leerlo. Pero si se aburre, ay, es que son 178 versículos, ay, es que son muchos, ¿cuántos son? ¿178? 176. Ay, 176 versículos, híjole, son muchos. No, ya nomás leí los primeros 9, ya me empezó a arder la vista. Si se entusiasma, dice la frase aquí, buena señal. Pero si se aburre, es que tiene frío el corazón. Y es una grande verdad, hermano. ¿Verdad? El cristiano debe entusiasmarse con la palabra de Dios. El cristiano debe tener un corazón ardiente, caliente, fervoroso
por las cosas de Dios en sentido general. Y todo lo que mueve la vida cristiana, hermanos, es la Biblia. Ese es el eje principal, ya se dio cuenta, ¿verdad? El eje principal de la vida cristiana es la palabra de Dios. Claro, hay otros elementos muy importantes y muy preponderantes en el crecimiento y el desarrollo del cristiano, pero todo pasa por el sedazo de la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios para nosotros. Cuando andábamos de novios, hermanos, ¿se acuerdan? Cuando anduvimos de novios, usted anduvo de novio, ¿verdad? A veces, ¿no se acuerda, hermana, cuando le hacía una cartita a su bomboncito? Que le hacía una carta o le hacía una notita, ¿verdad? Antes pues, no teníamos celulares, ¿verdad? Entonces teníamos que escribir. No había celulares, y entonces me acuerdo que una hermana que ya está en la presencia del Señor, con su esposo también de la iglesia, una misión que tuvimos en Tijuana, comenzamos. Ya era una hermana mayor cuando ella se comenzó a reunir. Yo le decía, hermana, ¿cómo conoció a su marido? Ya nos dio. Pero yo vivía en el pueblo, no me acuerdo en qué, vivía en el Estado de México, por allá en un pueblito. Dice, y cuando él iba a la escuela, dice, me dejaba una notita enrollada, dice, en una madera de la casa, allí. Dice, y yo ya sabía que había pasado. Dice, ya nos mirábamos o nos saludamos. Dice, muy pocas veces platicábamos juntos. Al menos cuando era un baile del pueblo, decía, ya como son los pueblitos, ¿no? Pero no nos dejaban ir. Dice, que imagínense que nuestros padres en aquel entonces nos dejaran ir a un baile. No era cristiano, obviamente, la hermana, era una niñita, ¿no? Una jovencita. Entonces Miguel se llamaba el hermano. Miguel, dice, me dejaba una notita allí y yo la agarraba en cuanto salía, dice, la agarraba y la leía, le contestaba, lo volvía a dejar, y cuando él salía de la escuela o venía del trabajo más bien, o algo así, dice, la recogía, y esos eran sus mensajes de texto. Era la manera en que se texteaban en aquel entonces, ¿no? Y muy rara vez tenían contacto presencial, o sea, frente a frente, muy, muy raro, decían, ¿no? Porque, pues, tantas cosas, ¿no? Y eran un pueblo, y se fueron conociendo de esa manera hasta que fueron creciendo, y de repente pues ya se casaron, ¿no? Y ya se fueron a Tijuana, y bueno, ya fue otro tipo de vida. Entonces yo me imaginaba la hermana, justamente Carmen se llamaba la hermana, y ya está en la presencia del Señor. Yo me imaginaba a la hermana Carmen cuando ella contaba su historia, de cómo conoció a su esposo, el hermano Miguel, que lo ganamos para Cristo, el hermano Miguel, ahí en Tijuana, ya a sus 80 y tantos años, el hermano, el hombre. Yo me imaginaba, ¿no? El entusiasmo de la hermana cuando leía la notita, y el entusiasmo de don Miguel cuando leía la notita que le dejaba. ¿Se acuerdan, hermano, cuando usted le escribía algo, una tarjeta, una carta, o cuando lo terminó de plano, que lo hizo enojar, le dijo, ya aquí terminamos, no me busques? O algo, ¿no? Y ¿cómo leíamos? ¿Cómo uno iba a esa notita y la abría? O cuando iba usted a buscar una tarjeta. A mí me costaba mucho trabajo encontrar una tarjeta para darle a mi esposa cuando éramos novios, porque no hallaba algo que me satisfaciera, ¿no? Hasta que uno dice, voy a hacer en un papel y voy a plasmar lo que yo quiero, no lo que me vendan ahí en una tienda, ¿verdad? Y uno abría esas tarjetas, esas con entusiasmo, porque había un calor que movía a ese afecto, a esa relación. Por eso, hermanos, cuando el cristiano va a la palabra del Señor específicamente y la lee. Ahora, el Salmo 119, como dice aquí el punto, pues es un parámetro muy bueno, un termómetro para darnos cuenta qué tanto calor tenemos por las cosas de Dios, específicamente por la palabra del Señor. Si nos entusiasmamos, dice, es buena señal, pero si se aburre, pues es que tiene frío el corazón. Cuando usted lea la Biblia, hermano, muchachos, tenemos que pedirle al Señor, dame deseo por la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahora, la Biblia, hermanos, es el alimento del cristiano. No solo de pan vivirá el hombre, se va a alimentar la persona, sino también se va a alimentar de toda palabra, dijo Cristo, que sale de la boca de Dios, ¿no? Palabras textuales del Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia, hermanos, es el alimento, los nutrientes que necesitamos. El Hijo de Dios lo encontramos en la palabra de Dios. Y si no nos alimentamos, si no deseamos, mira, hermano, cuando comemos, lo comemos deseando la comida, ¿sí o no, hermano? En términos generales, ¿verdad? Una persona bulímica pues no va a desear la comida, ¿no? O anoréxico. Pero
deseamos, ya está la comida, ma. Viejita, ya está la comida, ¿qué quieres que lleve para comer? Porque tengo mucha hambre, decimos, ¿no? Ya, porque deseamos comer, ¿no? O cuando no se vente, porque ya está la comida, y llega uno, ay, dice, no, eso no me gusta. Pero normalmente, si nos gusta, deseamos la hora de comida. La palabra de Dios, hermano, debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. A veces, en ocasiones se entiende que a veces nos arden los ojos, estamos cansados, no nos podemos concentrar y eso luego la leo. Pero en términos generales, hermanos, debe haber un deseo atrayente a la Escritura. Si alguno de nosotros no lo tenemos, si alguno de ustedes no lo tiene, debemos de clamarle al Señor, Señor, dame amor por tu palabra, ayúdame. Ya les he platicado de esa hermana que lloraba porque estaba perdiendo la vista porque no podía, ella se estaba adelantando y decía, voy a perder la vista y no voy a poder leer la palabra del Señor. Una muchacha que ahora es hija de pastor, pero cuando estaba soltera, que andaba de novio, ella era la única cristiana en su casa, su padre era un dentista y su mamá me parece que también, y ella se convirtió a Cristo, comenzó a la iglesia, pero sus padres le impedían a ella, y ella lloraba porque no podía ir al templo, y decía, bueno, al menos me voy a quedar todo el tiempo que hay culto en la iglesia, que mis padres no me dejan ir, tanto el domingo en la mañana como en la tarde, o los miércoles, me voy a encerrar en mi cuarto, y voy a estar leyendo mi Biblia. Toda esa hora y media que hay culto en la iglesia. Por lo menos sus padres la descubrieron que leía la Biblia y le quitaron su Biblia. Y ella lloraba, la muchacha. Y ella tenía su anhelo. Era una muchacha, hermanos. Ahora podemos pensar, bueno, eso es de los adultos que ya pasaron. No, pero de un jovencito, de una señorita, hermanos. Ella tenía en aquel entonces 22 años. Y tenía un anhelo, una atracción por la palabra de Dios. Ella amó al Señor cuando aceptó a Cristo. No lo aceptó por el novio que la invitó a la iglesia. Ella aceptó a Cristo porque ella se convenció de que era lo mejor. Y ella lloraba cuando sus padres le llegaban a dar permiso y a veces iba y decía, pues voy a salir a dar la vuelta con mi hermana, y su hermana que no quería nada con Dios, por lo menos decía, vete, entonces yo me voy a la plaza, al centro comercial, vete a la iglesia y al rato te recojo. Y ella se iba a la iglesia, hermanos, y lloraba cuando estaba ahí, pero cantaba al Señor, se bebía la predicación, se miraba que amaba al Señor. Ese es el deseo, hermanos, que debemos tener siempre por las cosas santas, o en este caso por la palabra de Dios. Amar la palabra del Señor. Letra D, hermanos, vamos a seguir. Letra D. Exactamente, gracias, hermana. Son las palabras que utiliza prácticamente todo el Salmo 119 para referirse a la palabra. Versículo 1 dice los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. En el 2 hablan de los testimonios. En el 3 habla de los caminos de Dios, habla de la palabra del Señor. En el 4, tus mandamientos. En el 5, tus caminos y tus estatutos. En el 6, tus mandamientos. Y bueno, y ahí se va, ¿verdad? En el 13, tus estatutos. En el 34, tu ley. Y bueno, podemos mencionar todos los que están aquí. Bien, número 2, hermanos, la enseñanza de la bienaventuranza. El punto 1 prácticamente era como una referencia, ¿no? Vamos a ir de lleno ya entonces a la bienaventuranza. Número 2, la enseñanza de esta bienaventuranza. ¿Qué dice la bienaventuranza, hermanos? El versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué más? Exactamente, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son esos de perfecto de camino? ¿O por qué son de perfecto camino? Porque andan en la ley de Jehová. Así de sencillo, ¿verdad? Bien, letra A, hermanos, dice, el salmista muestra quiénes son los verdaderamente felices en esta vida. Y lo describe y lo dice con todas sus letras, los de perfecto o los perfectos de camino. Bienaventurados los perfectos de camino.
¿Qué querrá decir los perfectos de camino? Bueno, la palabra perfectos aquí, hermanos, significa literalmente enteros, íntegros o rectos. Los de perfectos, normalmente uno dice, me equivoqué, es que debes de entender, nadie es perfecto. Y nos escudamos, ¿verdad?, de que no hay ningún ser humano perfecto, entendiendo la palabra perfecto como impecable. Pero la palabra perfecto no necesariamente, hermanos, significa impecable, es decir, de que no peca. La palabra perfecto en la Biblia normalmente significa o quiere dar a entender madurez, integridad, y no tanto perfección en el sentido de no comete pecado. Así que la palabra perfectos aquí se está refiriendo no a la persona, sino al estilo de vida, porque dice los perfectos de camino, es decir, los enteros, los íntegros, los rectos en su proceder, ¿no? Y se define la palabra perfectos como que tiene el mayor grado posible de excelencia. El concepto perfecto, la palabra perfecto, hermanos, podemos definir, significa enteros, íntegros o rectos, pero se define como aquel que tiene mayor grado posible de excelencia. Un aspecto o el concepto de excelencia, hermanos, no necesariamente tiene que ver con, vuelvo a lo mismo, impecabilidad. Podemos tener, por ejemplo, me acuerdo que antes en México calificaban, en vez de números, eran letras, ¿verdad? Y nos calificaba la maestra y nos ponía una E. ¿La E de qué? De excelente. O nos ponía MB en la boleta, ¿qué era? Muy bien. O nos ponía B de burro. O era burro o era muy bien, ¿no? Era la B de bien o de bueno. O NA, ¿se acuerdan? No aprobado. Y lo ponían con rojo, NA lo ponían con rojo siempre. Ay, decía uno, la boleta toda roja, decía, ay, pues no, reprobó todas las materias. Pero al que sacaba 10 le ponían una E de excelente. ¿Qué quiere decir? Que no falló, que sí pudo haber fallado una o dos aciertos en el promedio, pero de cualquier manera quedó dentro del rango de un aprendizaje excelente. Lo que dice la palabra de Dios aquí en este salmo, hermanos, es que Dios le va a otorgar felicidad a aquella persona que sus caminos, que anda en esta vida de una manera íntegra, es decir, que camina con el mayor grado posible de excelencia. Mayor grado posible, es decir, de aquella persona que está tratando de vivir una vida agradable al Señor, que va a recaer o que va quizás a caminar 2, 3 pasos, pero quizás regresa uno. Pero por lo menos ya avanzó 2 entonces. Que en su definición, vuelvo y repito, tiene el mayor grado posible de excelencia. Bienaventurados, dichosos, felices, aquellos que se esfuerzan por vivir un grado mayormente de excelencia en la vida cristiana. Es lo que está diciendo la bienaventuranza. Mayor grado de excelencia en su relación con Dios. Número 3, así que la felicidad permanente que el Señor ofrece es para quienes en su caminar diario muestran rectitud e integridad y un mayor grado posible de excelencia en su vivir diario. Ahora, Dios sabe, hermanos, que somos pecadores, amén. Dios sabe, a Dios no se le olvide, lo tiene muy presente, de que todos los que estamos viviendo aquí en la tierra, los terrícolas o los terrestres o los humanos o los mortales, como queramos llamarle, fallamos. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos tenemos equivocaciones, todos tenemos descuidos, todos tenemos pecados. Pero dice Dios, yo sé, y eso no te justifico de que hagas las cosas mal en ocasiones, yo sé, pero yo quiero ver en tu corazón que trates, que hagas todo lo posible por vivir de una manera con el mayor grado de excelencia, es decir, con una perfección de vida. Usted y yo nos equivocamos mucho. Sí, nos equivocamos.
No hay nadie impecable en este mundo, hermanos, excepto el Señor Jesucristo cuando vivió aquí en esta tierra. De ahí en fuera nadie. Ni el Papa en turno. Ni la persona que veamos de una manera impecable en su vestimenta, en su atuendo, cae en algún descuido, deliberado o no. Todos fallamos. Pero en la vida cristiana es una vida de intentos, de posibilidades, con la ayuda del Señor. Bienaventurados, yo te voy a dar felicidad en tu vida, dice Dios, si tú tratas en esta vida y haces todo lo posible para ofrecerme un alto grado de excelencia en tu proceder diario. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Pablo lo dijo, hermanos, de esa manera en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y Extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta hacia el supremo llamamiento de Dios en Salud. Cristo Jesús. Exactamente. Versículo 15 dice, así que todos los que somos, ¿qué cosa? Perfectos o completos. Ahora, ¿cómo podemos entender perfección en la Biblia, hermanos? Si Pablo dice, es que yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, todavía estoy en ese proceso de mejora, dice Pablo. Y luego dice, los que somos perfectos, tenemos que sentir esto mismo. Perfección no es impecabilidad, perfección es poder ofrecer un alto grado de excelencia en lo que estamos haciendo. Pablo decía, mi vida no es perfecta, todavía no he alcanzado cierta madurez que yo debería de alcanzar, decía Pablo, pero en eso estoy trabajando. No pretendo haberlo ya alcanzado. Lo que les estoy enseñando, dice Pablo, en algunas cosas lo estoy viviendo, pero en algunos grados me está costando trabajo, pero es lo que Dios me ha dicho a mí que tengo que vivir y es la manera en que Dios te ha dicho a ti que tienes que vivir y yo te lo tengo que enseñar, decía Pablo. No pretendo, si te lo enseño, te lo escribo para que lo aprendan en la iglesia, no es porque yo ya sea perfecto. En eso voy, en ese camino. Voy en el camino de excelencia, voy tratando, voy brincando obstáculos, me caigo, me tropiezo, pero sigo adelante. Ya miramos, hermanos, parte de la biografía de Pablo los miércoles en la noche y Pablo cometió muchos errores. Pablo se equivocó mucho. Pablo tenía un carácter fuerte. Ahora, Dios utilizó quizás no su impulsibilidad como lo tenía Pedro, pero Pablo era de cuando lo hacían enojar, se enojaba. Pero cuando lo miraban, ¿cómo les dijo en una carta a los corintios? Dice, les dice en la presencia, soy débil, pero por cartas soy fuerte y osado. Y ya miramos, ya leímos las cartas de Pablo, ¿no es cierto? ¿Cómo arremete a los judaizantes que les estaban diciendo a los gentiles convertidos? Le llegaron a decir esos fariseos convertidos al cristianismo, no, tienen que circuncidarse. Y Pablo dice, hermanos, ojalá que esos que les han metido esas ideas ahí, vengan y les corten a ellos esa mala lengua. Ojalá sean mutilados aquellos que los están obligando a circuncidarse. Les estaba dando con todo el hermano Pablo. A los gálatas les dijo, hermanos, ya dejen de pelearse. Parecen perros y gatos. Les dijo, ahora si quieren seguirse peleando, bueno, nada más fíjense que no se consuman unos a otros, no se vayan a comer a mordidas. Es lo que dice la Biblia. Les reclamaba. Pero cuando estaba ahí, era tranquilito, miraba, discernía, les enseñaba. Pero ya después el Espíritu de Dios les decía, no, enséñales esto y háblales de una manera más dura. Y les daba con todo, les arremetía. Pero se equivocaba. Y les dice a los hermanos de la iglesia de Filipos, hermanos, yo les estoy enseñando, he ido, estuve con ustedes y ustedes me conocen. Soy apóstol, tengo una autoridad de parte de Dios, tengo una autoridad apostólica para enseñarles, para corregir, para inducirles en el camino correcto, pero no pretendo yo haber alcanzado ya la perfección o la madurez que Dios demanda de mí y de ustedes. En eso estoy trabajando. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué hacía Pablo? Aprendía de sus errores. Y no se quedaba enfrascados en ellos. Lo que Pablo no era, hermano, Pablo no era susceptible, como lo miramos en la reunión de matrimonios. No era un hombre fijado, no era un hombre sensible y sentido, pues.
Sobre todo la iglesia de Corinto le pegó con todo a Pablo. No estaban reconociendo en un momento dado, no reconocieron la autoridad apostólica de Pablo. Y Pablo, ¿y cómo que no? ¿Quiénes son ustedes para decir que yo no soy apóstol? Si ustedes ni me llamaron, ustedes ni me ordenaron. Yo recibí un llamado del Señor. Y una muestra de que realmente soy siervo del Señor son muchos de ustedes que yo los llevé a la cruz de Cristo, que les hablé de Cristo y se convirtieron y son una iglesia y ahí van. No crecían como tenían que crecer y no nos dice la Biblia que crecieron como debieron de haber crecido. Pero Pablo les dijo, les dijo, no, yo soy siervo de, si me creen bueno, si no me creen bueno también, pero yo voy a seguir haciendo lo que siempre Dios me ha llamado a hacer. No pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Luego le dice, hermanos, todos los que somos perfectos, o todos los que vamos en ese camino de madurez, pues debemos de sentir lo mismo. Y todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Dice, y si otra cosa sienten, pues Dios se los va a revelar a ver si es correcto o es incorrecto. Pero los que vamos en ese camino de perfección, de excelencia, pues tenemos que pensar lo mismo, seguir adelante, pensar, dejar los errores y aprender de ellos y continuar. Letra C, hermanos. Ay, perdón, ya lo leímos, ¿verdad? Es acá, ¿dónde? En la letra B. B del punto 2. ¿Quién lo lee? Seguidamente mencionó a los que andan en la ley de Jehová. Salmo 119. Exactamente. Primero el Salmo, en el versículo 1 de la bienaventuranza, se nos dice, bienaventurados los perfectos de camino. Y luego dice, ¿quiénes son esos perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. O la bienaventuranza o la felicidad abarca también no solamente a los de perfectos de camino, sino también a los que andan en la ley de Jehová. Seguidamente, letra B, menciona el escritor del Salmo 119 a los que andan en la ley de Jehová. No solamente los perfectos de camino, sino que son bienaventurados aquellos que andan en la ley de Jehová. La palabra ley en este versículo, hermanos, es el término hebreo Torah. Y la palabra Torah significa, en sentido general, precepto o estatuto. Y específicamente el término Torah significa decálogo o el Pentateuco. Para los judíos decir la Torah, ellos se están refiriendo a los 10 mandamientos, el decálogo, que están contenidos en el Pentateuco. ¿Qué quiere decir Pentateuco, hermanos? 5 libros, exactamente. ¿Y cuál es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando el salmista dijo, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, los que andan de acuerdo a los mandamientos de Dios expresados en el Pentateuco. Para usted la ley de Jehová, hermanos, ¿qué es? Pues es toda la Biblia. Es ley para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ley es el término Torah, significa precepto o estatuto, y específicamente quiere decir, y se refiere al decálogo o al Pentateuco. Letra C, hermanos, no se me duerman porque todavía no terminamos. Letra C. Lo anterior equivale a guardar sus testimonios. Exactamente, gracias, hermana. La segunda parte del 1 equivale a la primera del 2. Sí, ¿verdad? Sí, ok. Dice, los que andan en la ley de Jehová, es lo mismo que la siguiente parte del 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Andar en la ley de Jehová es lo mismo que guardar los testimonios de Dios. O lo que es lo mismo, hermanos, en palabras propias del Señor Jesucristo, en Lucas 11:28. ¿Quién lo puede buscar, por favor? Cristo dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor Jesucristo estaba predicando en una casa, me parece, y luego llegaron unas señoras, de esas que no faltan, verán, en todos los lados. Y le dijeron, dichosos los brazos que te cargaron, o ¿cómo dice el pasaje? 11, 27, 28, ¿quién lo tiene? ¿Mande? Los pechos que te mamantaron, algo así, ¿verdad? ¿Quién lo tiene, hermanos? Desde el 27, perdón.
Exactamente, estaba predicando y se levantó una señora y le dijo, le llamó la atención, estaba emocionada por lo que estaba escuchando, ¿no? Y se levantó y dijo, bienaventurados, dichosos, el vientre que te trajo al mundo y los pechos que mamaste cuando eras un bebé, cuando estabas lactando. Es decir, bienaventurada la mujer que te trajo al mundo, le estaba diciendo. Y él dijo, no, más bien, eso quiere decir antes. No, antes de que sea bienaventurada alguna persona en la tierra, más bien son bienaventurados o felices o dichosos los que oyen la palabra de Dios como tú la estás escuchando ahora y la guardan. Deja a mi mamá en paz, dijo el Señor. No te metas con María, no te metas con ella. Déjala en paz, sí es bendita porque me trajo al mundo, pero más dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Y le obedecen. Eso que dijo el Señor Jesucristo, hermanos, en Lucas 11:28, es lo que está diciendo el salmista en el versículo 1, en el versículo 2. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová y en sus mandamientos, dice, y guardan sus testimonios. Letra D, qué gozo, hermanos, o mejor dicho, qué felicidad es andar en el camino que presenta la palabra de Dios. ¿No es cierto, hermano? Gloria al Señor. Bendito aquel día, hermanos, en el cual Dios tuvo misericordia de ustedes y de mí. Y que fuimos salvos. ¿Se acuerda de ese día, hermano? ¿Se acuerda cuando usted entregó a Cristo su vida? ¿Se acuerda cuando usted le dijo, Señor, te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Dios y como mi Salvador? Cámbiame, transforma mi vida entera. Y gracias por considerarme en tus planes y en el plan de salvación. Gracias por considerarme ahora uno de tus hijos. Ese bendito día, hermanos, quizás cuando nos arrodillamos probablemente, o quizás parados, o quizás en un templo, o sentados, en ese momento nosotros creímos en Jesucristo, le dimos nuestro ser entero, y Él vino a morar, el Espíritu de Dios vino a morar en nuestra alma para siempre. Bendito aquel día, qué gozo y qué alegría. Quizás en ese momento, hermanos, los que aceptamos a Cristo cuando éramos niños, quizás no nos dimos cuenta de todo lo que eso implicaba. Porque nuestra mente tan limitada e infantil probablemente era muy corta, pero hemos pasado los años y ya nos hemos dado cuenta que la salvación es algo tan preciado que Dios nos ha dado. Quizá algunos recibieron a Cristo por temor o por miedo a no perderse en el infierno, otros porque no fue tanto el infierno lo que los movió, sino el anhelo de estar un día en el cielo y conocer el cielo. Quizás a otros lo que los movió no fue tanto el terror del infierno o el deseo, el amor por el cielo, sino el amor por lo que Cristo hizo por uno mismo. Pero como quiera que haya sido, hermanos, nos convertimos a Cristo. Oh, qué bendito ese día. Qué glorioso el día. Y que un día vamos a hacer, dice la Biblia, nuestra redención será consumada en el cielo. Ya somos salvos, dice la Biblia. El que tiene al Hijo, tiene la vida. No dice tendrá, o a ver si se esfuerza por hacer cosas buenas y si considero que es factible para la salvación, pues se la voy a dar en el último momento. No, dice la Biblia, el que cree en el Hijo, tiene la vida, pero el que no cree no tiene la vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Ya tenemos a Cristo, ya tenemos la salvación, ya somos salvos. Gloria al Señor. Pertenecemos a la familia, a una familia eterna, hermanos, en los cielos. Nuestro nombre, su nombre, el mío, hermanos, fue escrito en el libro de la vida por la mano de Dios. ¡Qué privilegio! No fue escrito por ningún ángel. Nuestro nombre lo escribió Dios. Dios le conoce a usted, Dios me conoce a mí. Conoce nuestro nombre. No nos tuvo que preguntar, no nos tuvo que cuestionar, no nos tuvo Dios que llamar a cuentas y decirnos, ¿te gusta tu nombre? No, voy a escribir tu nombre en el libro de la vida. Y ahí está nuestro nombre. Y gracias a eso, hermanos, la felicidad que Dios otorga a sus hijos es por el deseo que Dios tiene de bienestar suyo y bienestar mío. La gran dicha de ser llamados hijos de Dios, hermanos, nadie nos lo quita. Nadie nos quita ese privilegio, nadie. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dijo Pablo en Romanos 8.
tribulación, o angustia, muerte, o la vida, ni ángeles, ni principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio de pertenecer a una sagrada y santa familia, la familia de Dios, la familia de la fe. Y no solamente tenemos, hermanos, ese gozo y esa alegría, ese privilegio, sino que Dios dice, te voy a dar poquito más. ¿Quieres vivir feliz aquí en la tierra? Sí, le decimos. Bueno, entonces te voy a dar mi palabra. Y léete todas las bienaventuranzas. Dichoso, feliz, felicidad permanente. ¿Quién hace esto? Y esto. Y esto. ¿No es cierto, hermanos, que pertenecer a una familia aquí en la tierra es una bendición? ¿Verdad? Tener al papá quizás, tener a mamá, a los hermanos, o ser esposo, ya mayores, ¿verdad? Que ya somos casados, tener el esposo, tener una esposa, tener hijos quizás, o quizás no tener los hijos, pero tener un maridito, tener una esposita. ¡Qué felicidad, hermanos! Y disfrutar los momentos en familia es una bendición. Pero van pasando los días, hermanos, y en la familia vamos obteniendo recuerdos que nos van creando felicidad, ¿no es cierto? Vamos a comer, decimos. ¿A dónde? Pues a donde tú quieras. Pues vamos. Y ya pasamos ahí, aunque hayamos comprado una hamburguesa ahí toda insípida del McDonald's. O hayamos ido por un taquito ahí a algún lugar y comer ahí en el carro a la carrera. Esos momentos nos están dando felicidad en nuestra propia vida. ¿No es cierto? Es algo como Dios nos dice, bienaventurados los de perfecto camino. Dice Dios, ya tienes una bendición tan grande de pertenecer a mi pueblo, a mi gente, a mi familia. Pero ¿quieres gozar de más felicidad ahí en la tierra? Dice, bienaventurados serás si haces esto. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que se deleita en gran manera en tus preceptos. Yo quiero ser más, yo quiero más felicidad, Señor. Bueno, ahí está mi palabra. Aplícala, obedécela, dice Dios. Y vas a vivir feliz, a pesar de los lloros, a pesar de las inconveniencias en esta vida, a pesar de las enfermedades. Tú puedes tener felicidad, dice Dios. Qué gozo, o mejor dicho, qué felicidad es andar en el camino que presenta la palabra de Dios. Dice el versículo 1, bienaventurados. Versículo 2, bienaventurados. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Dijo el salmista, no me voy a olvidar de tu palabra, Dios, porque me causa alegría, me regocija. ¿Qué hay, hermanos, en este mundo que nos causa alegría y satisfacción? No se compara con el regocijo de la palabra de Dios. No se compara, ¿verdad? No hay. Hay situaciones que Dios nos concede en la vida, hermanos, que nos dan mucha alegría y mucho contento y satisfacciones y todo aquello, pero eso se mantiene ahí quizás en stand-by después, porque vienen otras cosas y se van acumulando y eso lo vamos metiendo ahí a la bodeguita de los recuerdos. Pero hay satisfacciones, hermanos, y hay momentos felices que perduran para toda la vida. Bueno, se nos está viniendo el tiempo encima. La mejor actitud del Hijo de Dios, hermanos, es la de andar en los preceptos divinos y obedecerlos. Letra E, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién lo puede leer? Letra E. Exactamente. Repito, el esfuerzo en los aspectos seculares remunera grandes satisfacciones, ¿sí o no, hermanos? Sí, cuando usted y yo nos esforzamos en esta vida por algo que no va a trascender más allá de este mundo, es decir, aspectos seculares. Por ejemplo, nos podemos esforzar para ir al trabajo, nos esforzamos para tener una buena calificación quizás en cierta materia, nos esforzamos para estar en el cuadro de honor, quizás de la escuela o del trabajo también. O nos esforzamos por obtener el premio de puntualidad en la empresa. O en Chrysler había eso, ¿verdad? Ahí en la compañía de seguros que trabajaba también nos daban un premio de puntualidad al mes.
Y luego se acumulaban los 12 meses del año, al final nos daban un mes de sueldo. No era mucho, pero por lo menos ya era algo extra. ¿No? Y muchas empresas lo hacen. Son bonos de puntualidad, bonos de recompensa, remuneración por buena conducta, por buena actitud, ¿no? Es bueno. Y dice aquí, el esfuerzo en los aspectos seculares remunera grandes satisfacciones. Un estudiante que ha decidido terminar su preparatoria va a llegar al momento de la graduación y va a apreciar ese momento. O si ya terminó y está en su colegio o en su universidad y termina su carrera, su licenciatura, bueno, es una gran satisfacción que remunera, un acto que remunera grandes satisfacciones, pero son seculares. Pero nos esforzamos. Y Dios nos recompensa el esfuerzo, la dedicación. Sin embargo, hermanos, dice, el esfuerzo en los aspectos seculares remunera grandes satisfacciones, pero el esfuerzo en los intereses de la Escritura genera una mayor felicidad que una gran satisfacción. Es decir, la remuneración, la felicidad, la satisfacción que nos da el vivir en la palabra del Señor, el tener primeramente, bueno, la Biblia. No todos los pueblos la tienen. Del privilegio, exactamente. Todavía hay pueblos, hay naciones, hermanos, donde reina el comunismo. Aunque digan que ya se erradicó, no es cierto. Hay lugares donde está prohibido ser creyente. Decir, soy cristiano, hermanos, están diciendo, mátenme, prácticamente. Todavía, hoy en día, en pleno siglo XX, hermanos, todavía queman a cristianos, vivos. Todavía se burlan de ellos, todavía los maltratan. Claro, no como lo hicieron con el Señor Jesucristo, pero si eso hicieron con el olivo verde, ¿qué no harán con el tronco seco, que somos nosotros? Sin embargo, hermanos, tener la palabra de Dios, andar en los preceptos bíblicos, genera mucha más alegría, felicidad que una simple o sencilla satisfacción o logro que pudiésemos tener aquí en esta tierra. Qué bueno por esos logros que tenemos. Son incentivos en la vida. Son etapas que vamos teniendo. Vemos a los hijos que terminan un nivel escolar y nos da mucho gusto porque queremos que avancen más de lo que nosotros pudimos haber avanzado en esta vida terrícola o terrestre. Y queremos que lleguen más allá de lo que nosotros hemos llegado. Que les vaya mucho mejor, que no batallen, que no anden sufriendo para obtener los recursos necesarios, y queremos prepararlos, queremos que avancen, queremos que crezcan, que aprendan 2, 3 idiomas, que aprovechen la oportunidad de los estudios, de la libertad que tenemos. Y eso secular, hermanos, es bueno, pero pues, finalmente no nos va a servir mucho. ¿Mande? El equipo que maneja. Sí. Exactamente. Entonces, y eso va a causar grandes remuneraciones, grandes satisfacciones, hermano. Pero vivir en base a la palabra de Dios sobrepasa cualquier satisfacción humana y terrenal. Eso va más allá. Salmo 119, 165. Salmo 119, 165. ¿Qué dice, hermanos? Mucha paz tienen los que aman. Sí. ¿Y luego? Exactamente, gracias, hermano. Mucha paz tienen los que aman tu ley, la palabra de Dios, y no hay para ellos tropiezo. Amamos la palabra del Señor, hermano, y Dios nos va a ayudar a salir adelante. Creo que en los matrimonios ayer mencionábamos algo de esto, ¿verdad? No hay para ellos tropiezo. Vamos a seguir adelante. Vengan pruebas, vengan luchas, vengan tribulación, venga desesperanza, vengan quizás fracasos en esta vida, humanamente hablando, enfermedades, agonías, malas noticias. El cristiano que ama la palabra del Señor va a permanecer fiel y fuerte en el Señor. Bueno, letra F. Vemos pues la correlación que existe entre la felicidad que Dios da y la obediencia. O sea, hay una relación, van tomadas de la mano estos dos aspectos, ¿no? No hay nada tan sabio como cumplir con amor la voluntad de Dios expresada en su palabra. Amén. Hay dos razones por las cuales podemos obedecer, hermanos. ¿Cuáles son? Una es por amor y la otra por miedo. ¿Verdad? Los hijos obedecen o por miedo al castigo o a la paliza que les podamos dar o por amor. Como quiera que sea, quien lo obedece por amor o por miedo están obedeciendo. Pero ¿qué lleva mayor mérito?
El amor. El amor. Así que nos dice esta bienaventuranza, hermanos, que la felicidad y la obediencia van tomadas de la mano. Y no hay nada tan sabio como cumplir la voluntad de Dios expresada en su palabra, pero por amor. Por amor a Dios. Por amor a la Biblia. Por amor al Salvador. Bueno, conclusión. La bienaventuranza nos habla que la persona dichosa o feliz es aquella cuya vida se conforma a la palabra de Jehová o la palabra de Dios. Y que aún si llegara a pecar ese cristiano y a caer, hay provisión en la palabra de Dios para confesión y restauración. Y esto le mantiene en una condición limpia. Amemos y obedezcamos la bendita palabra de Dios. ¿No es cierto? ¿Es verdad lo que dice? ¿Sí es cierto, hermano? Lo que hablamos de la perfección hace unos minutos atrás. Nadie es perfecto, pero proseguimos. ¿Qué pasó con David, hermanos? ¿Qué hizo David? Era un pecador sasasazo, ¿no? Igual que nosotros. Igual que nosotros. Porque todos somos pecadores. Y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios, un adúltero. Amigo de Dios, un homicida. Amigo de Dios, una promiscua. Porque tuvo varias mujeres. Amigo de Dios, sí. Porque la palabra que existía, el Pentateuco, delante de Dios, confesar sus pecados. Y Dios les daba una oportunidad nueva. Caía porque era pecador. Ahorita ya dejó de pecar. Pero caía porque tenía naturaleza pecaminosa, pero lo que tenía de palabra de Dios, la ley de Jehová, le animaba y le impulsaba. Porque la ley de Moisés, es decir, la ley que Dios le dio al pueblo a través de Moisés, decía que cuando tuviesen un rey, todos los días debía tener el rollo de la ley al lado suyo y todos los días debía de leerla. Así que David tenía el poder y la influencia de la palabra del Señor sobre su vida. Si no lo hubiese tenido, ¿qué tantos pecados no hubiese más cometido? Así que como dice la conclusión, ya se me fue la hojita, ¿dónde está? Dice la conclusión ya para finalizar. La bienaventuranza nos habla de la persona dichosa o feliz, es aquella cuya vida se conforma a la palabra de Jehová y que aún se llegara a pecar y a caer, la provisión en la palabra para confesión y restauración. Hay provisión en la palabra para confesar y Dios perdonarnos y restaurarnos. Y esto le mantiene en una condición limpia al cristiano. ¿Qué le mantiene la condición? Reconocer que ha pecado, ir a Dios en confesión, Dios le perdona y Dios le restaura y Dios le mantiene limpio. Por la palabra de Dios. Cristo les dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos purifica, nos limpia. Bueno, y al final dice, amemos y obedezcamos la bendita palabra del Señor. Y hay un versículo para memorizar que es el Salmo, justamente Salmo 119, no se alcanza a ver ahí en la hojita, pero es Salmo 119.1, ¿verdad? Para memorizar la siguiente semana, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Ya se lo saben, hermano? ¿Ya se lo saben? Me lo dice la siguiente semana. ¿Okay? ¿Ya se lo aprendieron? ¿Algunos? Bueno, próxima semana lo decimos todos juntos, ¿ok? Bien, nos vamos a orar para finalizar nuestra clase de escuela dominical y vamos a comenzar el culto en esta mañana. Señor amado, gracias por darnos tu palabra. Qué preciosa es ella. Qué gozo y qué felicidad, Señor, es tener el conocimiento, la conciencia de la realidad de tu palabra en medio de nosotros. Padre, ¿qué haría el cristiano si no tuviésemos la revelación divina escrita en nuestro propio idioma? ¿Qué sería del cristianismo en la actualidad y en cualquier etapa de la historia si no tuviésemos la palabra de Dios? El enemigo ha tratado de terminar con este sagrado libro, pero gloria al Señor que tenemos, que tu palabra ha sido preservada hasta el día de hoy en castellano, que es nuestro idioma. Padre, te agradezco el hecho de que nos hayas
hablado esta mañana a través de la lección. Te ruego que nos ayudes a aplicarla a nuestras propias vidas. Que venga la Biblia, Señor, tu palabra que ha sido expresada y meditada, venga a transformarnos, a movernos, a crear una atracción, un deseo, una inclinación a ella misma, como un termómetro, Señor, como ya lo mirábamos. Y darnos cuenta, Señor, que andamos bien en la vida cristiana cuando amemos tu palabra. Te pido por ella, Señor, ayúdanos para que podamos escucharla, memorizarla, aprenderla, vivirla, obedecerla, como es el corazón tuyo. Gracias por hablarnos esta mañana, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén.